Durante 20 años de mi vida me dediqué a esto. Pero tranquilo, Gabriel, no tiene nada que ver con la actuación. Más bien, como Sheldon, fui durante mucho tiempo un investigador en física teórica y precisamente en temas muy parecidos a los de Sheldon. Esos chinimbolitos que ustedes ven ahí, en realidad, no es que alguien que pasaba por el set de filmación y le dijeron, escribí esas porquerías que escriben los científicos, no se entiende nada, a ver qué pasa. No, el guionista es muy cuidadoso. Eso que está ahí no son chinimbolitos cualquiera. Se llaman, y se los voy a decir para así se van de esta charla habiendo aprendido algo muy importante, se llaman los coeficientes de la matriz de Kabibo, Kobayashi y Maskawa. No se rían. A mí me sirvieron durante muchos años para estudiar, por ejemplo, qué sucedió durante la primera millonésima de segundo del universo después del Big Bang. Y por cierto, creo que esa es la única coincidencia que yo tengo con Sheldon, más allá que me parece un personaje entrañable y muy divertido, porque la aproximación de Sheldon con la ciencia, ese lugar de la soberbia, de la arrogancia, de creer que hay una verdad universal y que la tiene el científico, para mí es lo opuesto del verdadero científico. El verdadero científico es el que duda. A los científicos nos pagan para dudar, para que dudemos del conocimiento establecido, para que dudemos de nosotros mismos y de nuestros propios pensamientos. Y es desde ese lugar que realmente, más bien, más que de la soberbia, desde la humildad que uno se plantea, enfrentar problemas muy complejos y tratar de buscar soluciones originales. Yo estaba en eso hasta que un día llegué a esto. Y lo que quiero compartir hoy es cómo ese camino lo transité tratando de ser lo más fiel posible a la actitud crítica del científico. Todo empezó, mi historia en esto, hace una decena de años, cuando Uruguay vivía lo que se llamaba la crisis energética. No sé si lo recuerdan, pero los apagones frecuentes, los cortes de luz, la necesidad de importar electricidad o energía porque no tenemos y los precios que se disparaban, los costos que se disparaban fundamentalmente. Las consecuencias de la crisis del 2002, que nos había llegado a que se multiplicaran por 4 la cantidad de hogares que porque no podían pagar la luz se colgaban a la red eléctrica, 100.000 hogares. Y en ese contexto habían empezado a aparecer las soluciones mágicas, que la solución para el tema energético era una central nuclear, que había que importar carbón. Y a mí me sorprendía desde mi mirada, en ese momento yo era el director del Instituto de Física en la Facultad de Ingeniería, y yo decía, los problemas complejos en realidad no tienen soluciones tan lineales y tan simples. Y lo que puse a hacer pude estudiar el tema. En mis tiempos libres me puse a analizar qué era esto del problema energético. Y lo que quiero compartir son algunas cosas que yo entendí, comprendí, fruto de mi búsqueda. Una primera cosa tiene que ver con que esto que podemos llamar la escalera del consumo de energía, lo que nos muestra es cómo desde la edad de fuego hasta nuestros días, cómo el ser humano ha ido incrementando el uso de energía para satisfacer diferentes necesidades. Primero, era para alimentarse. Luego, de a poco, cuando llega la sociedad industrial, es fundamentalmente para gastar energía para producir bienes que consumimos. Luego vino el transporte cada vez más demandante. Y después realmente los servicios, las tecnologías y nuevas formas de transporte. Por ejemplo, todos sabemos que tenemos celulares, computadoras, calefacciones, cocinas, autos, motos, informática. Pero también cada vez que compramos un vaquero, un par de championes, una televisión plasma, cada vez que hacemos eso estamos gastando energía, porque costó una cantidad de energía producir ese bien que estamos consumiendo. Es decir, el consumo hace gastar energía y de hecho más de la mitad de la energía que consume el mundo proviene de las necesidades industriales de fabricar cosas que la gente consume. Pero además de que cada ser humano consume cada vez más energía, la población del mundo no dejó de crecer de forma muy importante. Y si sumamos las dos cosas, el crecimiento del consumo propio y el crecimiento de la población, llegamos a esto. Es decir, el consumo de energía no ha cesado de crecer. Simplemente en los últimos 200 años, desde la revolución industrial hasta nuestros días, creció 10 veces el consumo per cápita y creció 10 veces la población mundial, 10 por 10 da 100. En apenas 7, 8 generaciones crecimos por 100 el consumo energético de la humanidad. Y lo peor no es eso. Lo peor es que si miramos lo que llamamos la matriz energética mundial, es decir, de qué fuentes primarias que están en la naturaleza, de qué fuentes abastecemos todas nuestras necesidades energéticas, lo que nos encontramos
es que el petróleo, el carbón, el gas natural, es decir, los combustibles fósiles, son los que abundan. Que de hecho casi el 90% de toda la energía que consumimos, desde para transportarnos hasta generar productos, o para calefaccionarnos, o para cocinar, o para lo que sea, casi el 90% son fuentes no renovables. Tenemos un 10% de biomasa, que en general es leña. Ahora vamos a hablar de la leña. Pero la energía hidráulica, la eólica, la solar, todo eso es el 3%, nada más. Y de hecho, como humanidad, lo que estamos haciendo es, en unas pocas generaciones, estamos consumiendo aquello que la naturaleza le llevó millones de años producir. Lo estamos agotando. Entonces, la primera mirada sobre el problema energético es que precisamos garantizar el suministro de energía creciente y con fuentes que estamos acabando. ¿Qué problema? Pero el tema no termina ahí, porque para poder acceder a estos energéticos que se transan internacionalmente, la dificultad es que sus precios varían de forma impresionante. Suben y bajan tanto el petróleo como el carbón, como el gas natural, como el uranio, que sirve para las centrales nucleares. Esos energéticos responsables del 90% de la energía que consumimos, sus precios están cambiando todo el tiempo y por razones que muchas veces, que en general no podemos controlar, que dependen de fenómenos geopolíticos, de guerras, y que la mayoría de los países del mundo la miramos pasar y simplemente pagamos las consecuencias. Lo que ha hecho la economía a nivel mundial es tratar de subsidiar. Para tratar de evitar esas subas y bajas, se subsidia. ¿Saben a cuánto llega el subsidio en el mundo? 550.000 millones de dólares. Son tantos ceros que se lo digo de otra forma. 10 veces el Producto Bruto de Uruguay. Es decir, para que en muchos países llenar un tanque de nafta cueste menos que un bidón de agua, en el mundo se gastan 10 veces el Producto Bruto de Uruguay todos los años. Los mercados están totalmente falseados, es muy difícil que esto sobreviva. Por eso no tenemos un problema energético, en realidad tenemos al menos un dilema energético. ¿Cómo hacer para satisfacer las necesidades crecientes con fuentes no renovables, pero al mismo tiempo tratar de romper con esos desequilibrios que el sector energético le genera a todas nuestras economías? Pero no termina ahí la cosa. Descubrí también el vínculo de energía con el cambio climático. Yo sé, siempre hubo cambios climáticos, es así. Por causas naturales, sí, pero ninguno como el que está ocurriendo ahora, al menos por dos razones. La primera razón es porque es mucho más rápido que todos los otros cambios climáticos que han ocurrido en el pasado en el mundo. Y la segunda es porque la causa es nuestra. Desde que consumimos combustibles fósiles desde la revolución industrial, primero con el carbón, luego hace unos 100 años con el petróleo, a mediados del siglo pasado con el gas natural, no hemos cesado de quemar combustibles que producen CO2, el principal gas causante del efecto invernadero y del calentamiento del clima de nuestro planeta, derritiendo glaciares, subiendo el nivel del mar, pero más grave, provocando fenómenos crecientemente intensos y con mayor frecuencia. Lluvias intensas que provocan inundaciones, en otros lugares sequías que provocan desertificación y pérdida de tierras para cultivo, en otros lugares fuegos descontrolados de bosques, en otros lugares feroces tormentas como los huracanes, como el que acaba de azotar Haití dejando cerca de 1.000 muertos. Estos fenómenos se intensifican y generan pérdidas económicas brutales. Por ejemplo, hace unos pocos años un huracán como el que pasó por Haití arrasó Nicaragua y le generó una pérdida equivalente a la mitad del Producto Bruto de Nicaragua de todo un año. Entonces, tenemos que hacer frente en los ecosistemas a esta situación. En particular, por ejemplo, el casquete polar ártico ya lleva disminuido 40% su espesor, con consecuencias naturalmente para los ecosistemas, pero en realidad, honestamente, lo que más me preocupa es las consecuencias sobre los seres humanos. Y en general sobre los más vulnerables, porque son siempre los más vulnerables los que tienen menos posibilidades de hacer frente a cambios inesperados, porque tienen menos recursos, porque tienen menos tecnología, porque tienen menos infraestructura. Y estos fenómenos globales están causando estragos sobre los sectores más vulnerables de nuestra población en el mundo. Por lo tanto, no tenemos ni un problema ni un dilema, al menos un trilema energético, si me permiten el neologismo, porque tenemos que garantizar esa demanda creciente, tenemos que resolver los desequilibrios económicos y tenemos que hacer frente al cambio climático. Ahora, honestamente, me sorprendí mucho cuando me di cuenta que la historia no terminaba ahí, porque en realidad tenemos otro gran problema, que es el vínculo
entre la energía, el desarrollo y, por lo tanto, la pobreza. Este fotomontaje hermoso para mí, es un fotomontaje, claro, porque son fotos tomadas de satélite, pero les cuento que no es de noche al mismo tiempo en todos lados en la Tierra, por eso se hace ese fotomontaje. Lo que nos muestra es una imagen muy impactante para mí de cómo en diferentes regiones del mundo el acceso a un hecho, que es la iluminación pública, cómo es tan diferente. Ustedes pueden ver en el mapa no, en las fotos, pueden ver cómo algunas regiones muy densamente pobladas, de hecho son, y sin hacer juego de palabras, regiones negras en el espacio. Ese 40% que tiene acceso deficitario a la energía quiere decir que no puede hacer muchísimas de las cosas que estamos muy acostumbrados a hacer. Pero mucho más grave todavía es que 1.600 millones de seres humanos hoy viven como se vivía en la Edad Media. 1.600 millones, somos 3 millones nosotros, 1.600 es casi la cuarta parte de la población mundial, que en realidad hacen todos los días lo que nosotros hacemos cuando vamos a los campamentos. Ir a buscar leña, que en general hay que ir muy lejos a buscarla, porque los montes cercanos a donde la gente vive están cada vez más diezmados. Hay que caminar a veces hasta 3 horas todos los días para ir a buscar la leña, que es el único energético al que tienen acceso para cocinarse, para calefaccionarse y a veces para iluminarse un poquito. No tienen ni para guardar medicinas, ni para guardar comida, ni para bañarse con agua caliente, ni para desplazarse, ni para muchas otras cosas. Esa situación la padece la necesidad, por ejemplo, de cocinar de esa forma, como, insisto, como nosotros hacemos en los campamentos, muy divertido. Esta gente lo vive todos los días. 1.600 millones, la mitad de la India, la mitad del África subsahariana. Y naturalmente lo que se da también es un fuerte problema de género que se incentiva la diferencia, porque en general son las mujeres, las niñas que no pueden ir a la escuela, porque se ven enfrentadas a la necesidad de traer la energía para la casa y gastar muchas horas por día para eso. Y en contrapartida tenemos otras regiones del mundo como Qatar, por ejemplo, que se gastan enormidades de energía para hacer cosas tan increíbles como construir un estadio que se va a usar para 3 partidos en toda su historia, o construir campos de golf en el desierto. ¿Saben la cantidad de energía que hay que gastar para desalinizar, sacarle la sal al agua de mar y para poder regar un campo de golf en la mitad del desierto? Por eso no tiene que sorprendernos que en realidad cada catarí promedio gasta 50 veces más energía que un habitante del África subsahariana. Y por lo tanto, no tenemos ni un problema, ni un dilema, ni un trilema, tenemos un cuatrilema energético, y permítanme un nuevo neologismo. Porque además de tener que satisfacer las necesidades crecientes de una humanidad cada vez más demandante de energía, tenemos que hacerlo tratando de que no se nos rompa el equilibrio económico mundial, que frenemos el cambio climático y que contribuyamos a generar una mayor equidad en el mundo. Esto genera claramente preguntas enormes. Y por allá, hace como 10 años, cuando yo me puse a analizar estas cosas, también me puse a escribir algunos posibles caminos de solución. Eso lo escuchó un amigo, que era en ese momento ministro o intendente, y me invitó a sumarme a su equipo, y juntos tratamos de construir lo que hoy llamamos la transformación energética, el camino uruguayo, para tratar de ver si podemos contribuir a resolver el cuatrilema energético. No voy a contar lo que me costó tomar esa decisión. Tuve 15 días para una respuesta. Alejarme del ambiente seguro de la academia para meterme en el mundo duro de la política fue una gran decisión para mí, que la pesé mucho, que la hablé con la familia, que realmente me costó tomar, porque es abandonar la libertad del mundo académico, pero también es ir a la enorme riqueza personal que significa trabajar en un ámbito nacional en el cual se pueden transformar la realidad. Y para un tipo que vivió durante 20 años trabajando en entender el primer microsegundo del universo, créanme que poder ir a una actividad tan reconfortante como poder ayudar a transformar la calidad de vida de la gente fue un gran incentivo. No les voy a contar ahora lo que fue la construcción de la política energética, lo que tuvimos que acordar políticamente, los resbalones, la caída, la construcción, la implementación. Voy a contar simplemente dónde estamos hoy. Hoy estamos aquí. Esta es la matriz energética uruguaya, es decir, ¿qué fuentes utilizamos en Uruguay hoy
para satisfacer todas las necesidades energéticas del país, para transportarnos, para generar electricidad, para la industria, para producir bienes, etcétera, etcétera. Seguramente lo más notable es que tenemos un 57% de energías renovables. El promedio mundial... El promedio mundial, les recuerdo, es de solamente 13%, y de ese 13%, 10% es la leña, que les recuerdo, es la única fuente de energía para 1.600 millones de seres humanos. Para tener una idea de lo que significa ese 57%, esa diversificación. Y más impactante todavía es si miramos simplemente el sector eléctrico, es decir, con qué fuentes energéticas satisfacemos la necesidad de generación de electricidad en el país. Y ahí es mucho más impactante. Casi el 100%. En la combinación virtuosa que logramos construir fue una gran tarea titánica que llevó decenas de técnicos para hacer la estabilización de la fuente eólica con la fuente hidráulica y para poder permitir una estabilización de la demanda, de la oferta energética en función de la demanda. Hoy, en promedio, tenemos 20 y pico % de energía eólica, pero en muchos momentos de los días ventosos, aunque no lo sepan, el 80% de toda la energía eléctrica que consume Uruguay proviene de los 20 y pico parques eólicos que hoy tenemos instalados en nuestro territorio. Es un cambio paradigmático y total. El promedio mundial es de 21%. Para tener una idea de lo que significan los cambios. Y esto, rompiendo otro falso paradigma, nos permitió mostrar que las energías renovables no son más caras. De hecho, hoy, todos los años, el país se ahorra $500 millones porque gastamos $500 millones menos en generar la electricidad que precisamos, al salir de los combustibles fósiles, al pasar a las energías renovables. Y también, bien interesante, es que en relación al cambio climático, nuestra matriz eléctrica en particular está prácticamente descarbonizada, es decir, hemos sacado prácticamente nuestras emisiones de CO2. De hecho, Uruguay emite 30 veces menos que el promedio mundial. Ustedes me dirán, claro, pero somos chiquitos. No me refiero globalmente, me refiero por cada unidad de energía. Es decir, por cada kilovatio hora que generamos y que consumimos en nuestro país, emitimos 30 veces menos CO2 que un kilovatio hora que se genere, que se produce en cualquier otro país del mundo, o en promedio de todo el mundo. Lo podemos mirar per cápita, lo podemos mirar por cada dólar que produce nuestra economía. De cualquier manera, nuestras emisiones son 30 veces menores. Eso nos prepara naturalmente para un mundo en el cual los temas de la huella de carbono van a ser cada vez más importantes. Pero naturalmente no era completa una transformación hacia las renovables, hacia la soberanía, hacia nuestros recursos naturales, hacia la lucha contra el cambio climático si no llega a todos los uruguayos. Programas como por ejemplo el de canasta energética nos permitió sacar al menos 10.000 hogares que estaban colgados y que hoy empiezan a pagar su electricidad y que hoy el 95% de ellos siguen fielmente en el plan y no se han vuelto a colgar. Y al mismo tiempo, la energía tiene que llegar a todo el territorio, independientemente de la ubicación geográfica. Nos quedan solamente 3.000 hogares sin acceso a la red eléctrica en Uruguay. En América Latina son 40 millones, en el mundo son más de 2.000 millones. Naturalmente, todo esto fue posible gracias a cuantiosas inversiones. Hubo que generar las condiciones para atraer $7.000 millones de inversión a nuestro país. Son muchos ceros, se las hago más fácil. Es más que la suma de las dos grandes inversiones de las dos grandes papeleras de nuestro país. Solo que son inversiones que están repartidas en todo el territorio. En 18 de los 19 departamentos tenemos inversiones relacionadas con esta transformación energética. Y además, todo eso derrama sobre la economía. Generó 50.000 puestos de trabajo, nuevos conocimientos, transferencia tecnológica, generación de capacidades que no teníamos hasta ahora. Esto en el mundo, por suerte, está siendo cada vez más conocido, mucho más afuera que en Uruguay, y cada vez más reconocido. En los grandes organismos internacionales de Naciones Unidas, el BID, el Banco Mundial, la Agencia Internacional de Energía, hablan de esto como la revolución energética uruguaya, y muchos de estos organismos, todos de hecho, escriben que recomiendan a los países que sigan el camino que ha tomado Uruguay. La verdad, para ser honesto, yo nunca me imaginé que
los principales medios del mundo me iban a hacer entrevistas para que contara este tipo de cosas, desde CNN, BBC, Al Jazeera, o The Guardian, o Le Monde. Mucho menos pensé que me iban a invitar, por ser uruguayo y por lo que hemos hecho, por ejemplo, a presidir el consejo que dirige el organismo de Naciones Unidas que promueve las energías renovables, IRENA. Muchísimo menos, créanme, me imaginé en mi vida que iba a estar una lista hecha por una revista como Fortune colocándome como uno de los 50 principales líderes mundiales, con gente como el Papa, Angela Merkel y otra gente que sale en la televisión. Realmente... Me resulta muy emocionante como uruguayo haber podido participar, coordinar este proceso, que ha involucrado a centenares de uruguayos y que este proceso sea reconocido como algo que desde este chiquito país pudimos hacer. Y naturalmente, a mí, por lo menos lo que me genera es mucho agradecimiento, mucha alegría de que mi país haya aceptado a un científico tratando de casar la ciencia con la política para tratar de buscar soluciones a problemas originales, a problemas novedosos, a problemas que está complicado tratar de enfrentar. Naturalmente, esto no termina en Uruguay, porque luchar contra la matriz energética mundial que se está acabando, luchar contra el cambio climático, luchar contra los desequilibrios económicos, luchar mucho menos contra la pobreza, no es una tarea de un país, y esto lo tenemos que hacer globalmente. Pero mucho más importante que eso, es que estas no son decisiones solamente de los gobiernos. Esta era la escalera energética que yo les contaba al principio. Esto lo que nos muestra es cómo, a medida que avanza nuestra civilización, a medida que nos vamos desarrollando, vamos consumiendo cada vez más energía. ¿A dónde vamos a llegar? Porque no alcanza con ir a las energías renovables, porque en un momento ya no vamos a tener más acero para hacer molinos de viento o más silicio para hacer paneles fotovoltaicos. En realidad, el futuro depende de lo que nosotros sigamos haciendo como consumidores, y todos somos consumidores de energía. No solamente con el celular, con la computadora, con el ómnibus, con el auto, con la calefacción, con el aire acondicionado o con cosas que consumen directamente energía. Cada vez que compramos algo, estamos generando un consumo energético porque costó energía producirlo. En función de cómo seamos nosotros, qué modelo de desarrollo sigamos, qué patrón de consumo tengamos en el futuro, esa va a estar la clave de qué es lo que le pase al mundo en el futuro en relación a todos estos temas. Podemos tomar decisiones, algunas sencillas. Podemos tratar de no cambiar el celular o la computadora todos los años. Podemos ver si realmente precisamos ese nuevo par de zapatos o esa nueva ropa o ese cambio en el televisor. Podemos, por ejemplo, pensar que capaz que si vamos a hacer 10 cuadras caminamos o andamos en bicicleta, no en auto. Podemos pensar que si tengo que subir 1 o 2 pisos, voy por escalera, no por el ascensor. Podemos pensar en setear el aire acondicionado a 23, 24 grados y no a 28, 29 cuando hace frío o 17 cuando hace calor. Podemos hacer una cantidad de cosas. Y lo interesante es que con este pequeño conjunto de transformaciones personales es que vamos a hacer la diferencia. Lo bueno es que el futuro depende de nosotros. Muchas gracias.